Periodista tiene que chequear su fuente. Acá, al hacer una crónica histórica, uno tiene que chequear el documento y el origen. Todo lo que está escrito tiene todo respaldo documental. Por eso creo que estoy seguro cuando escribo una crónica, el valor que puede llegar a tener lo va a dar la comunidad, pero está todo completamente chequeado. ¿Güemes es jujeño? Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Vamos al Teatro, el programa de las artes escénicas en Jujuy. Hoy estamos transmitiendo desde el Museo Lavalle, así que quiero agradecer a la Dirección de Asuntos Arqueológicos de Patrimonio de la provincia. Quiero agradecer a todo el personal de acá del Museo Lavalle. La verdad que es muy lindo que nos hablan los espacios culturales, los museos. Cuando eso ocurre está muy bueno porque la idea es que esto se difunda también. El patrimonio arquitectónico de nuestra provincia es muy importante y es muy importante cuidarlo porque es una ciudad que avanza, es una provincia que avanza, que se moderniza y bueno, a veces se lleva puesto algunas cuestiones que tienen que ver con esto tan rico que tiene Jujuy. Estoy hoy con un amigo, pero que es una persona que admiro. Cada tanto tengo la suerte de cruzarme en un café. Casi siempre me invita a los cafés, no me deja pagarlo, voy a ser sincero, la próxima vez voy a tener que pagar yo antes que me invite. Y bueno, en uno de esos cruces me obsequia, que me lo comí, lo leí, lo recomiendo, su último libro, y que tiene como un impacto bastante poco común en un libro de historia, porque es un título arriesgado, es un título que generó discusión y que eso lo ha llevado a un escritor que es muy perfil bajo, a tener que salir a cubrir la necesidad de la gente de saber sobre lo que él, esta crónica que él logra a través de un libro, pero aparte que el libro es muy entretenido porque tiene un montón de datos que realmente te lo comes en una tarde, que tienen que ver con situaciones bélicas que se vivieron en la época de la Revolución y la Independencia, que enmarcan a Jujuy en un hecho heroico y patriótico, que seguramente en unos años esto va a ser cine, porque es una aventura poco conocida y que está como certificada en lo que hace Jorge, que es investigar, sacar datos de lo que está registrado y después, bueno, con su pluma llevarlos a una manera muy accesible, porque no son esos libros cargados de metáforas, historias, es algo muy concreto que son libros como muy fáciles de leer, que deberían estar en todos los colegios y que también deberían plantear a veces a los chicos que se generen estas discusiones sobre la historia. Es una manera también de atraerlos a un mundo que no se tiene que perder, que es el libro, el contacto, el papel. Así que bueno, bienvenido Jorge nuevamente, Vamos al Teatro. Muy bien, te agradezco el elogio, pero creo que bueno, la gente tiene que jugar sobre el libro, pero realmente es un honor estar con vos y en este salón que están con todos los gobernadores que los dibujó, los pintó. Peck, un excelente pintor, ¿no? Y tiene una fidelidad impresionante. Vos sabés que yo hice de gobernador en una ficción de los 120 años del Mitre. ¿Te acordás, Ciro? Vamos a buscar al gobernador que yo interpreté por ahí y lo vamos a comparar con la ficción de lo que se filmó en el Mitre, en esta cuestión del arte y la historia también. Contame, ¿por qué arriesgaste tanto en el título del nombre del libro? Me arriesgo con el título del libro porque creo que uno no puede afirmar, no existe un acta de nacimiento y el lugar decidido, pero sí quiero que el lector se interiorice los datos que se aportan y que él mismo diga si es o no es jujeño o es salteño Martín Miguel de Güemes. ¿Güemes es jujeño? A mi juicio sí, nace por una circunstancia fortuita, pero creo que él siempre va a ser salteño porque se crió en Salta, estudió en Salta hasta que se fue a Buenos Aires y además él amaba Salta. Ya estaba muy marcada la diferencia entre lo que era Jujuy y Salta, con su frontera, su idiosincrasia, su lucha de poderes. Estaba bien marcada. Salta del Tucumán, la provincia era Salta del Tucumán, sí. Es decir, Jujuy dependía de Salta. Salta tenía un intendente gobernador, mientras que Jujuy tenía un teniente gobernador que dependía de Salta, pero estaba dentro de la provincia de Salta del Tucumán.
Pero, por ejemplo, la participación de Salta y Jujuy en temas como Éxodo, ¿son similares? ¿Fueron distintas? Fueron distintas. Salta sí tiene gente que se suma al éxodo, que se suma en Cobos, que salen, porque hay que tener en cuenta el porqué del éxodo. 6 meses antes, 8 meses antes, cuando Pueyrredón se va con las tropas de Jujuy, no se lleva absolutamente a nadie. Después, cuando viene Belgrano y observa lo que está ocurriendo en el Alto Perú, las masacres que hay, las matanzas que hay a las personas que apoyan la revolución, decide llevarse a los jujeños. Y el bando no solo está hecho para Jujuy, el bando está hecho para Salta del Tucumán. Ese bando, ¿cuánto tiempo tarda en que le llegue a toda una población, a toda una región sin celular, sin teléfono, sin televisión? ¿Cómo hace, sin radio? ¿Cómo hace ese bando que es escrito y que no sé cuántas copias habrán hecho? Pero... Son copias hechas por Joseph de la Vaquera, que era el secretario general, que era el secretario de él, que lo acompañaba, el mandante, que estaba todo el tiempo con Belgrano en ese momento, ¿no? Porque él va cambiando mucho su secretario. No, eso tiene que haber llegado en un día, 2 días, como máximo. Porque ¿se los leía a la gente? ¿Se los repartían como volantes? Se los leía a la gente, llamando el bando, era el famoso bando. Ya venía Belgrano emitiendo otros bandos, como por ejemplo para sumar soldados al ejército, a la causa, que es muy importante también. ¿Y ese mismo bando llega a Salta? Ese día mismo ya llega a Salta y ¿a unos Salta, días? No, sale al día siguiente, porque siguiente. Sale el 31 de julio, al día siguiente ya contesta a Salta que ellos no se van a adherir. ¿Pero cuánto tardaban en llegar? Un día. Un día acabando sí, así, dándole a duro. Sí, no, era tranquilo, porque además hay que tener en cuenta que los caminos no son los de ahora, es decir, el camino era acortado por el río que está al lado de la Cuesta del Cornizo y son 60 kilómetros, claro. Es decir, que era factible que lo hagan en el día para llegar a Salta. No así las carretas que tenían que ir por Cobo. Pero es importante porque la gente que había apoyado a la revolución en Salta decide sumarse al éxodo y sale una caravana que se juntan en Cobos para seguir a Tucumán. En Jujuy hubo familias que no apoyaron. Hubo familias que no apoyaron y que tuvo que Belgrano, que se quedaron, fueron varias familias que se quedaron, algunas porque adujeron una enfermedad, otras porque no estaban de acuerdo, pero sí es importante destacar que Belgrano, ¿qué es lo que aduce Belgrano en su momento? Es peligroso que se quede esta gente y dé informes de lo que está ocurriendo con mi ejército, en qué estado estoy, cómo estoy, y se lleva rehenes familiares de las personas que se quedaron para que no les informen cómo estaban compenetradas las tropas patriotas. Hay algo interesante que dejás de entrever y que queda claro, digamos, la participación del gauchaje jujeño. Es importantísimo. Yo creo que siempre digo que Jujuy fue el escudo de la patria. Hay que tener en cuenta que estaba una barrera que cerca de la Puna, Quebrada y Puna, que no respondía a las órdenes de Martín Miguel de Güemes, pero no todo el tiempo. Es decir, ellos automáticamente, si tendrían que pedir permiso a Güemes, que estaba a 200 kilómetros en Salta, creo que es imposible enfrentarse. Entonces actuaban en forma independiente, el coronel Arias, el coronel Álvarez Prado, el coronel de la Corte, Campero. Hay muchísimos representantes que estuvieron al frente de defendiendo esta provincia, a este país, ya en ese momento, en esta barrera. Y esas adhesiones, ¿no? Porque bueno, uno cree que el gaucho salteño es el símbolo de la resistencia del norte, y esto también es un dato quizás tan más importante que donde nació Güemes, porque hay una participación del gauchaje jujeño que a veces no está tan... A mí me encanta esa pregunta, porque hay algo importantísimo en esto. Algo importantísimo. Lo relata Bartolomé Mitre en la historia de Belgrano, cuando relata el episodio que Belgrano envía a Humahuaca al coronel Balcarce a reemplazar a Díaz Vélez, que estaba enfermo. Y en ese momento se encuentra con que había algunos bomberos que venían de antes, más se empieza a sumar gente de la Quebrada, que llegan a 160, y ahí Belgrano ordena a Balcarce crear el primer destacamento de caballería gaucha del ejército argentino. Eso es algo que nosotros tenemos que resaltarlo. No lo dice Calvetti, claro. No lo dice Bartolomé Mitre, y aclara que sería el terror
de los españoles. Martín Miguel de Güemes es reconocido como uno de los grandes caudillos de la independencia y gobernador de Salta durante las guerras por la emancipación. Es, sin duda, una de las figuras más emblemáticas del norte argentino y un símbolo profundo de la identidad salteña. Criado en Salta, donde forjó su vida militar, política y familiar, su memoria está íntimamente ligada a esa tierra. Sin embargo, tradiciones orales y documentos históricos permiten considerar la posibilidad de que su nacimiento haya ocurrido en territorio jujeño durante una etapa de tránsito entre ambas regiones. En aquel tiempo, Jujuy formaba parte de la provincia de Salta, aunque la ciudad de Jujuy ya contaba con su propia organización territorial y administrativa. El historiador Jorge Delfín Calvetti recupera documentos y relatos que sostienen que María Magdalena de Goyechea, madre de Güemes y jujeña de origen, regresaba a Salta tras visitar a su padre enfermo, cuando, según versiones orales, habría dado a luz en una finca cercana a El Carmen o Monterrico, jurisdicción de Jujuy, antes de continuar su viaje hacia Salta, donde el niño fue bautizado. Un documento que respalda esta hipótesis es la Foja de Servicios del Ejército Español de 1799, en la que, al registrarse el ingreso de Güemes como cadete, se consigna expresamente como su país de origen, Jujuy. Estos registros eran exhaustivos y requerían validación por oficiales de alto rango. Güemes ingresó con tan solo 14 años, acompañado por su padre, Gabriel de Güemes Montero, funcionario real, quien avaló su incorporación al Regimiento Fijo de Buenos Aires. Otro aporte lo brindan las memorias militares del general realista Joaquín de la Pezuela, jefe del Ejército del Alto Perú, quien se refiere a un Güemes natural de Jujuy. Esta afirmación se basa en los informes de su asesor Saturnino Castro, salteño y antiguo compañero de Güemes en el regimiento, quien lo conocía desde su juventud. Lejos de restarle identidad salteña, esta hipótesis invita a ampliar la mirada histórica. Muestra cómo el héroe gaucho tuvo raíces profundas en ambas provincias y cómo todo el norte argentino fue el escenario de su lucha, su pertenencia y su legado. En el tema de la reclusión o la adhesión de estos gauchos jujeños, ¿tenían una retribución económica? ¿Quién les pagaba? ¿Cómo era todo su equipamiento? ¿Cómo era todo ese trabajo, digamos? Porque bueno, sí hay una dedicación y un amor patriótico, pero bueno, también eran personas que dejaban de producir. En esa época tenías que cosechar o tenías que trabajar poniendo el cuerpo y dedicarse a esto. ¿Cómo hacía para mantenerse ese soldado? A ver, las fuerzas regladas, las que estaban incorporadas del ejército, sí recibían dinero, recibían un salario que enviaba la nación. Por lo general siempre se ve en las cartas el envío de dinero para aportar a los soldados para que no se enojen, pero también tenían otra retribución que de la que no se habla mucho, que es que los soldados cuando vencían al enemigo podían saquear sus pertenencias. Esa fue una de las instrucciones que dio el triunvirato al iniciarse en nuestro país después del 25 de mayo de 1810. Se podía saquear al enemigo. Y también era algo interesante para el soldado poder contribuir a su peculio con eso. Saquear significa lo que encontraban. Lo que encontraban y si moría, se lo sacaban, no se lo repartían, se lo agarraban para ellos. Directamente era de esa manera, porque hay que tener en cuenta que también los españoles recibían su salario y ahí iban guardando, porque ellos no tenían un lugar fijo, claro, como para decir, estoy en La Paz, vuelvo a La Paz y tengo mi habitación donde puedo guardar. No, ellos cargaban con todo. Aparte hablamos de monedas. Claro, son monedas de oro, de plata. Fácil de perder, de que te la roben. Claro. Entonces, contarle a la gente cómo es el recorrido del libro. Hay que tener en cuenta el valor que tienen los investigadores, los historiadores. Cuando uno hace un libro tiene que aportar datos nuevos y estos datos nuevos se escriben en este libro en base al trabajo de estos historiadores. Que existe la Unidad de Historia Regional de la Universidad de Jujuy, en este caso acudo a Juan Marchena Fernández, un catedrático español, o lo que es Emilio Bidondo, que son escritores, son historiadores de peso y que realmente aportan muchísimo para la historia. Entonces, uno busca unir todos esos nexos que van investigando para
resaltar y contar una historia. Y en esta historia se encuentra uno con muchísimos datos, es decir, son 10 crónicas, y de esas 10 crónicas es importante destacar que son hechos completamente diferentes, como por ejemplo que nosotros desconocemos, por lo general la mayoría desconoce, quién es Francisco de Paula Otero, que es Francisco de Paula Otero, es un jujeño radicado en el Alto Perú, que fue condecorado por San Martín y ascendido a general por Bolívar en la guerra de la independencia americana. Si nosotros lo desconocemos, o la historia de Pedro Ortiz de Zárate, cómo se va desempeñando por diferentes lugares en la quebrada y todo lo que a lo que él va renunciando. En eso se juntan como 4 o 5 historias de historiadores para tratar de llegar con un relato simple a la sociedad, ¿no? Y también están José María Facio, que lo tenemos acá a nuestra espalda. Él está con los españoles y después se pasa al ejército argentino al último momento, ¿no? Estamos en un lugar muy importante de nuestra historia. Y hay algo que empareja este espacio con quizás el lugar más importante a nivel símbolo nacional, que es el Salón de las Banderas de la Casa de Gobierno, que tiene que ver justamente con algo en este mes belgraniano que puede como resumir todo lo que es este programa. Bueno, yo creo que es importantísimo el Salón de la Bandera, pero también es importantísimo la bandera que se halla en este museo. Lo que ocurre es que siempre se dijo que estuvo en Vilcapugio y Ayohuma. El relato se hace en base a lo que relata Marcos Estopiñán, que después un nieto de Marcos Estopiñán era amigo de mi abuelo y le aportan algunos datos importantes también sobre el lugar donde baja San Antonio de Moruco. ¿Por qué es importantísimo este momento? En este momento porque Patricia Lisa, que es una especialista en reconstruir banderas, que lo hizo en la bandera de las 2 banderas de Macha que están en Bolivia, una que está en Bolivia, otra que está en el Museo Histórico Nacional, y la bandera que está en el salón, las reconstruyó. Pero ¿qué tiene lo importante? Que esta investigadora especialista que hizo un máster en Alemania sobre reconstrucción de banderas, llega a la misma conclusión que la bandera que se encuentra actualmente en el Museo de Sucre, la que se halla en el Museo Histórico Nacional donada por el pueblo, por el gobierno boliviano, y la que se encuentra aquí en el Museo Lavalle son de la misma tela, es decir, que fueran hechas en el mismo momento. Si fueron hechas en el mismo momento, tiene que haber tenido el mismo recorrido de Vilcapugio y Ayohuma. Por eso es importantísimo esta bandera que se conserva en este museo, que es una bandera que cubrió la sangre de nuestro héroe jujeño. Tremendo dato. Lo que tiene Jorge, que es un historiador, cronista, periodista de la historia, muy respetado, pero que sí genera esta cuestión del debate. Y a mí lo que me gusta de Jorge es que con el respeto y la altura de la investigación y de todo, está dispuesto a eso, porque digamos no es que tirás algo como algo cierto, sino que está en constante, digamos, construcción. A ver, yo trato de documentarme. Todo. El periodista tiene que chequear su fuente. Acá, al hacer una crónica histórica, uno tiene que chequear el documento y el origen. Todo lo que está escrito tiene todo respaldo documental. Por eso creo que estoy seguro cuando escribo una crónica, el valor que puede llegar a tener lo va a dar la comunidad, pero está todo completamente chequeado. Me gustaría aclararte algo que vos me preguntaste sobre la casa de la bandera que está en la Casa de Gobierno. Realmente esa bandera está donada para el pueblo de Jujuy, pero a veces nos olvidamos de algo. Nos olvidamos cuando Belgrano dona esa bandera, no solo es al pueblo, sino dona a su regimiento, a los soldados, a los jujeños que se ingresaron, a los patriotas decididos y que lo acompañan en la batalla de Salta y en la batalla de Tucumán. Y después, bueno, ya esta donación se produce antes de que salga Vilcapugio y Ayohuma, pero fundamentalmente se aporta al pueblo de Jujuy y a sus soldados de su regimiento. Él no dice mi ejército, dice mi regimiento, porque él conforma un batallón de patriotas decididos que pasa a ser la custodia de él en general. Capítulo que hay en el libro. Capítulo que está en el libro, los patriotas decididos. San Martín tuvo sus granaderos, Belgrano tuvo sus patriotas decididos.
todas estas crónicas están escritas o transmitidas oralmente, o registradas, o son, digamos, apuntes periodísticos. Hoy que nosotros estamos contando historias que algún día van a ser hechos históricos, esto de los relatos desde las ideologías que a veces tienen que ver con contarlos desde un lugar que bueno, con intereses, digamos, de que aparezcan cosas o desaparezcan cosas. ¿Cómo lo ves vos hoy como parte de la construcción de esta historia? Es la utilización, ¿no?, de ideológica que realmente es doloroso, pero bueno, creo que el documento mata todo relato. Por ejemplo, el caso de Güemes, que estaba contra la aristocracia. No estaba contra la aristocracia. Él venía de una familia formada, los problemas que tiene sí es con los comerciantes, porque después de 4 o 5 años de pedirle dinero en forma constante, ya la gente un poquito se cansaba cuando veía que no había resultado, porque lo importante en esa batalla, en ese periodo, es que constantemente venían las invasiones y se tenían las invasiones españolas y tenían que producir algunas en éxodo y tenían que conformarse. Pero eran una vez cada 8 meses o cada año, pero no era en forma constante que tenían que estar defendiendo nuestra provincia. 3 cosas. Hablamos de Lavalle, estamos en el museo, hablamos de Belgrano y hablamos de Güemes. Yo dirigí el espectáculo de Lavalle en este patio, escribí una obra sobre Belgrano que actúa Hilario Alurralde muy bien, y interpreté a Güemes. En algo habrán hecho por la historia, el programa de Pergolini y Piña. Creo que esta bandera, la que estamos mostrando también en esta imagen, es cómo era originalmente o cómo se estaba compuesta antes de que se le produzca un recorte que se lo hace a fines de 1800. Pero bueno, esta bandera fue donada no solo al pueblo de Jujuy y entregada al Cabildo, sino también a sus soldados, porque lo dice claramente cuando él entrega la bandera, para que la conservara con el honor y valor que habían manifestado los dignos hijos de esta ciudad y su jurisdicción, que habían servido en mi compañía en las acciones del 24 de septiembre y 20 de febrero último. Sin duda se refiere a los patriotas decididos que fueron la custodia permanente de Belgrano en estas batallas y después en Vilcapugio y Aylluma.